hermanos, con la serie de temas que traemos con Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión. Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos, hermanos, en el mensaje número 68 de esta confesión. Y nosotros somos bautistas reformados porque nos hemos adherido a la Confesión Bautista de Fe que redactaron nuestros hermanos puritanos en el siglo XVII, 1689, donde nos dejaron 32 doctrinas fundamentales de la fe cristiana, con las cuales nosotros podemos creemos en ellas. De hecho, si una persona no cree estas 32 doctrinas, pues ¿cómo se puede llamar bautista reformado? Recuerden que hay muchas personas en la Reforma que son reformados independientes, es decir, ellos no se adhieren a ninguna confesión de fe. Recuerden que hay otra confesión de fe, que es la de Westminster, que precisamente es de los presbiterianos reformados, y que nosotros somos bautistas reformados porque hay una pequeña diferencia con los presbiterianos, y eso lo vamos a ver en el capítulo 26 que habla de la iglesia, que es el párrafo más grande. Ahí sí lo voy a dedicar mucho tiempo. Vamos a ir párrafo a párrafo porque es importante. Nosotros estamos en el capítulo número 22, que es de la adoración religiosa y del día de reposo. Ahí dije que usted la confesión, de hecho, les compartí el link esta semana para que usted la pueda descargar ya en una aplicación en su celular. Bien interesante, ahí usted puede ir y encontrar allí cada párrafo, pero también encontrar los versículos. Ahí está un versículo que le aparece azul, usted un numerito, usted lo marca y le abre inmediatamente los versículos. Habíamos visto entonces 8 párrafos, dijimos que tiene este capítulo 22. Ya habíamos visto los primeros 5, así que íbamos a terminar párrafos 6, 7 y 8, porque quiero ir corriendo un poco. Capítulo 22, de la adoración religiosa y del día de reposo. Párrafo 1, su principio regulador, es decir, nosotros adoramos a Dios por lo que dice la Escritura, cómo hay que hacerlo. Si la Escritura no lo dice, no lo hacemos. Y dejamos claro que la Escritura no apoya el culto moderno. Se encuentran muchas iglesias hoy día, una cantidad de cosas pasan allí. De hecho, el solo hecho de que la alabanza dure más de 1 hora y la predicación 20 minutos, 30 minutos, eso ya dice mucho. O que un pastor venga y predique 20 minutos y dedique 1 hora a ministrar y poner manos y a que la gente se ríe y se caiga y todo eso. O que hablan de milagros y todo eso, profecías. Hermano, eso no es el culto para el Señor. Por eso hay un principio regulador y eso lo habíamos hablado. Capítulo 2, su presentación adecuada. Se debe adorar al Dios Trino, se debe hacer en el nombre de Jesucristo. Veamos el párrafo 3, 4 y 5, que son los elementos constitutivos de la adoración, elementos que constituyen la adoración. Párrafo 3, la oración, su forma correcta. Párrafo número 4, la oración, sus restricciones. Veamos el párrafo número 5, que tiene que ver con los demás elementos constitutivos de la adoración. Ahí veíamos entre ellos la cena del Señor, la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la coinonía, la comunión con los hermanos y la ofrenda. Vamos con el párrafo número 6, hermano. El párrafo número 6 se le puede llamar su lugar adecuado. Todavía está hablando aquí de la adoración. ¿Cuál es el lugar adecuado para esta adoración? Y el párrafo 6 nos habla, hay 7 secciones. Cada sección es el numerito, del 1 al 7. Así que vamos a ir allí un poco rápido. Voy a leer el párrafo número 6, hermanos, que tiene que ver, recuerden, estamos hablando del principio regulador de la adoración todavía. Ya los párrafos 7 y 8 nos habla del día. Dice así el párrafo número 6, su lugar adecuado. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan, hacia la dirección que se dirige, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad,
tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llama a ellas. Ok, la primera sección, allí pudiéramos poner el título de la adoración a Dios no está limitada a un lugar como algunos creen. Cuando hablamos de la adoración a Dios, hermano, ya el Señor nos deja claro que no hay limitación del lugar para adorar a Dios, como sí se presentaba en el antiguo pacto, y eso es lo que la convención nos va a redactar. Dice ahora, bajo el Evangelio. ¿Sí? Es decir, en el Antiguo Testamento había un lugar, podemos llamarlo en un sentido estático de adoración. Recuerde que el Señor comienza con la elaboración de un tabernáculo, tiendas de campañas, y ahí es el lugar donde Israel se reunía para adorar. Posteriormente de ahí sale el templo. Conocemos el templo hecho por Salomón, fue inmenso, luego fue destruido, pero luego fue reconstruido. Y entonces hay un templo y ahí era que la gente venía. Ellos podían irse a otros lugares, otras tribus, pero tenían que ver. Usted se acuerda que cuando las dos tribus y media se quisieron quedar a este lado del Jordán, o se quedaron a este lado del Jordán, ellos trataron de hacer algo allí, pero inmediatamente le cayeron encima y le dijeron un momentico, porque la adoración no puede irse allá, tiene que ser donde está el arca del pacto. Es decir, hay un lugar. Y entonces eso lo entendemos, y por eso cuando la confesión de fe redacta esa parte, aunque tiene que ver con esa parte, pero tiene que ver, hermano, también con el hecho de la Iglesia Católica Romana. Recuerde que esta confesión de fe surge precisamente en esas controversias que se tenía con la Iglesia tradicional católica romana. ¿Qué era lo que decía la Iglesia Católica Romana? Es en un templo católico, es en Roma. De hecho, por eso todos iban a Roma, es en ese lugar. De hecho, todavía existe. Hoy día los católicos creen que es en ese lugar donde está Dios, en el templo católico, es donde está la presencia de Dios, y por eso la Confesión de Fe tiene que hablarnos acerca de esa parte. Pero no solamente de la Iglesia Católica Romana. En este caso, lo que conocemos con los llamados sionistas. Entonces, usted conoce ese término, pero los llamados sionistas son aquellos que todavía están viendo en Jerusalén el lugar de adoración. Es decir, ellos no han podido desligarse en el nuevo pacto de Jerusalén. Jerusalén como la ciudad de Dios, como Sión, y ahí está el templo. Y ahora lo vamos a ver, pero ¿cuál es la idea? La idea es que ellos dicen, bueno, Dios construyó un templo, ahí está. Israel es el pueblo de Dios, Jerusalén es el Sión de Dios, que la Biblia habla, de tal manera que ahí está la presencia de Dios. Por eso usted ve, hermanos, que la mayoría de los evangélicos son sionistas, es decir, tienen un amor excesivo por la ciudad de Jerusalén, por Sión, y ven a Jerusalén como el reloj de Dios, y que todo lo que pase allá, eso es decir, no se pueden desligar de Jerusalén, así, de Israel, así Israel sea impío. Eso se llama sionismo, amor por ese pueblo. Ahora, nosotros no somos sionistas, es decir, nosotros no tenemos ese amor hacia ese pueblo. El amor de nosotros está, hermanos, es hacia el pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Ese es nuestro amor. Nuestro afecto está por nuestros hermanos, por nuestra familia, que es el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Israel cuando Israel es un impío? Israel en este momento como Enya ha rechazado a Jesús. Ellos todavía están esperando al Mesías. Nosotros estamos amando a aquellos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Y entonces amamos la familia de Dios. Sin ser también antisionistas o antisemitas, porque algunos nos catalogan como antisemitas, es decir, que estamos en contra de Israel, del pueblo de Israel. Nosotros no estamos en contra de Israel, nosotros no somos antisionistas ni antisemitas como se nos cataloga. Lo que pasa es que nosotros vemos a Israel como ver a cualquier nación necesitada de Dios. Si Israel, esa nación, se arrepiente, Dios le da la misericordia, como también, hermanos, si Cuba, si Rusia se arrepiente, Dios les da la misericordia también. Pero mientras Cuba, Venezuela, estos países no se arrepientan, Colombia no se arrepienta, no hay gracia de Dios. Igual, si Israel no se arrepiente, no hay gracia de Dios. Entonces la gente está mirando a Israel hacia allá, y por eso la convención tiene que mirar como ese lugar. Pero hablemos de los evangélicos.
Los evangélicos también tienen un sitio, un lugar de adoración. Hay iglesias de pronto que han crecido mucho, iglesias que son ungidas o hay pastores ungidos, y entonces la gente dice, ahí está la presencia de Dios. Cosa impresionante, hermano. Si llega uno de estos, un ejemplo, eso lo vimos en el pasado, no sé, porque ahora volvió a revivir, y estoy hablando de Benny Hinn, que volvió a revivir otra vez. Si él viene y hace una cruzada en Bogotá, Colombia, o en cualquier ciudad aquí en Colombia, casi todas las iglesias evangélicas como que corren allá, porque ahí está la unción, porque ahí está Dios. ¿Quién dijo eso, amado hermano? ¿Quién dijo que Dios está en determinado lugar? Y hay iglesias así en las ciudades donde dicen, no, es que aquí se debe adorar a Dios, porque aquí es donde está la presencia de Dios. Así no es, hermano. Y por eso es que esta confesión tiene que hablar de eso. No solamente que están las iglesias católicas romanas, los evangélicos, sino ahora pretender que Dios está en la nación de Israel. Entonces, por eso voy a leer, dice, ahora bajo el evangelio, es decir, ahora nosotros estamos en el evangelio. Ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa de la que ya hayamos hablado para hacerle un culto a Dios, están limitados a un lugar. Eso de que es aquí, no, hermano. No es el lugar, no es el sitio, no es el varón, no es la iglesia, no, Dios no se limita a eso. Ni son más aceptables por el lugar en que se realizan. Otra vez gente diciendo que es que si yo oro, ¿se acuerdan qué es el sionismo? ¿Cuántos de ustedes quisieron ir a Jerusalén? ¿En cuántas iglesias yo no vi que hacían campañas para ir a Jerusalén? Porque es que así sea una vez en la vida, hay que visitar Jerusalén. Hay que ir allá al muro de los lamentos, hay que ir a orar allá. Hay que ir al templo, hay que ver de alguna manera. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque la gente cree que ahí está Dios. La gente dice, yo quiero ir a pisar tierra santa. Ay, suelo santo, donde estuvo Jesús. Y como que algo pasa y todo. Hermanos, Dios no está limitado a una nación. Dios no está limitado a un lugar. No está restringido por ninguna de estas cosas. Así que si alguien le dice, mire, allá está la unción, hermano, no corra para allá. Porque puede ser al contrario, no estar la unción. Entonces, por eso dice aquí, no se puede restringir. Y dice y termina o hacia dirección que se dirige o hacia la dirección que se dirige. ¿Por qué lo dice así? Y vamos ahí. En Juan 4:19, Juan capítulo 4, versículo 19 al 21, voy a leer, dice Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿no? Él le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y está hablando a Jacob, porque ellos adoraron en ese monte en ese tiempo antes de que se reconstruyese un templo. Y vosotros decís, note, está hablándole a Jesús, a los judíos. Es decir, nosotros los samaritanos adoramos en este monte porque fue el pozo que nos dio Jacob. Y hemos adorado toda la vida y no ha habido ningún problema. Pero luego le dice la mujer samaritana, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Te das cuenta? En tiempo de Jesús, todos los judíos decían que era Jerusalén. De hecho, a las fiestas, las 7 fiestas que se hacían los judíos, casi la gente, así estuviera en la diáspora, ellos corrían a Jerusalén a encontrarse, para encontrar ahí adoración. Jesús les dice, mira, va a llegar el día. Ella le dice, vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús les dice, mire mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Antes estaba limitado el monte, está bien, ya no. Antes estaba limitado Jerusalén, el templo de Jerusalén, ya no. Va a llegar el día donde ni allá ni acá. Y ahora pasamos al otro más adelante, pero déjeme mostrarle tan siquiera un pasaje. En Segunda de Crónicas 6, déjeme leerle el 36 al 39, no sé si está en la confesión, creo que sí. Segunda de Crónicas 6, 36. Y aquí está lo que se conoce como el sionismo, es decir, ir a Jerusalén y poner los ojos en Jerusalén. No sé los que están haciendo la lectura, esta semana nos tocó leer precisamente la construcción del templo y cómo Salomón edifica el templo y prácticamente Crónica 6 creo que me toca a mí, ¿sí? Y por eso traigo esto. Segunda de Crónica 6, o le tocó a alguien y yo lo reemplacé, ya ni sé cómo es, porque estoy reemplazando a aquellos que me fallan. Segunda de Crónicas capítulo 6, por eso ustedes ven que leo más. Si leo mal no es porque quiera, sino porque alguien me falla y me toca reemplazarlo. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 36 dice, mire, ponle que lo que Salomón está diciendo cuando está dedicando el templo. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos para que los tomen, es decir, si llegase a pasar eso,
los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, es decir, se van a ir, lo van a llevar cautivos a Israel, puede ser lejos o puede ser cerca, pero fuera de los contornos de Israel, es la idea. 37. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Note, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, note que este es el punto, y oraren hacia la tierra, no importa dónde están. Pero si desde allá ellos se convirtieron primero y desde allí oraren hacia la tierra, es decir, hacia Israel, oraren hacia la dirección de Israel, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, ahí estación o Jerusalén. Si oraren hacia la tierra, es decir, hacia Israel, pero específicamente oraren hacia la ciudad, es decir, a la ciudad que elegiste, y note más específicamente, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, es decir, el templo. Y si oraren hacia el templo que he edificado, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Ven? Esto era normal, hermano, porque Dios había establecido un templo y todo Israel tenía que adorar alrededor de ese templo, de tal manera que si se iban lejos del templo por cautividad o por alguna razón, donde ellos estaban, ellos tenían que hacer la oración dirigida hacia Jerusalén. Le voy a poner un ejemplo. Daniel, busquen Daniel capítulo 6, y usted va a encontrar que Daniel, cuando le prohibieron que orara, él dice que él abría las cortinas de su ventana que estaban dirigidas hacia Jerusalén y desde ahí oraba. Es decir, todos oraban con dirección hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tenían, y así estaba establecido, que allá era que estaba la presencia de Dios. Pero entienda, Jesús dijo, ¿quién es el templo? Ese templo que estaba ahí, ¿a quién representaba? A Jesús. Así que Jesús es el templo. Jesús ahora no está en un lugar. Jesús ahora está en cualquier lugar que se invoque su nombre. Así que eso es lo que está diciendo la confesión. No hay un lugar de adoración, hermano. Y a eso se va a dedicar ahora la confesión, a explicarnos que no tenemos que decir es que es en ese lugar. Algunos dirán, no, es que yo voy a la iglesia acá, a este lugar, porque fue dedicado a Dios y ahí hay más santidad, ahí como que está el Señor, porque a veces pasa eso. Una iglesia construye un lugar, compran un lugar, lo construyen, lo hacen como una catedral, un templo, qué sé yo, y la gente, no, yo voy a orar allá porque es que allá está la presencia del Señor. No, mi amado hermano, no es el lugar. Y es lo que quiere dejar nuestra confesión de fe. Vamos a adorar al Señor, pero no en determinado lugar. Por eso las sesiones de 2 al 5 ahora nos van a hablar que la adoración a Dios se hace en cualquier lugar y se hace a título personal y se hace a título familiar, pero también, obviamente, lo miraremos, tiene que ser con la iglesia. Mira lo que dice entonces esa última o la siguiente sección del párrafo número 6. Sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, pero aquí está la manera, en espíritu y en verdad. Dios ha de ser adorado en todas partes, pero esta es la cláusula, en espíritu y en verdad. Tanto en cada familia en particular, y esto diariamente desde la confesión, como cada uno en secreto por sí solo. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? En el Evangelio ahora, la iglesia tiene la libertad y debería tener Israel también. Si Israel como nación se convirtiera, tendría que entrar acá. De que ya, por eso, hermano, ayúdanos aquí. Por eso nosotros no somos sionistas. Esa es la razón. Nosotros estamos mirando a Israel. Nosotros estamos mirando la obra de Dios en Cristo Jesús. Y Él es el templo de Dios. Es más, esta iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque ahí está el texto. En 1 Timoteo 3:15 dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Tú eres la morada de Dios. Tú eres templo del Señor. Así que cuando tú oras, hermano, en cualquier lugar, eres el templo de Dios. Cuando tú oras en tu casa, eres el templo de Dios. Cuando tú te reúnes aquí con los hermanos a adorar a Dios,
Somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Entonces no hay un lugar. En ese sentido es que no somos unidos, porque algunos nos van a acusar, ay, usted es antisemita, usted odia a la nación de Israel porque usted no es como los demás. No, el problema con los demás es que ellos están mirando a Jerusalén y están volviéndose hasta idólatras. De alguna manera idólatran la nación de Israel. Y no es así, no, él es el pueblo de Dios, nosotros no podemos decir que Israel es el pueblo de Dios. No, hermano. No, hermano. El pueblo de Dios se llama la iglesia. Ahora, como alguien decía, y si vamos a mirar a Israel ahora y compararlo con el Israel que formó el Señor del antiguo pacto, ni siquiera es el mismo. Así que dejemos esa idea. En 1 Timoteo 2:8 claramente dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Los hombres deben orar en cualquier lugar, en todo lugar, dice la Biblia. En Juan 4:23 al 24, que está hablando con la mujer samaritana, habíamos dicho que el Señor dice, mira, va a venir hora donde ni en este monte ni en Jerusalén se adora. Entonces, ¿dónde? Seguimos la lectura. Versículo 23. Mas la hora viene, la hora es. Póngale cuidado a las palabras de Jesús. Cuando los verdaderos adoradores, no la nación de Israel como etnia, sino los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en dónde? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y esta es la razón. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces no es un lugar, hermano, pero sí hay una condición. Adorarle en espíritu y en verdad. Lo está haciendo solo, lo está haciendo 2 o 3 con su familia, en su casa, que debe ser diariamente desde la confesión. Lo estamos haciendo en el culto como hoy debe hacerse en espíritu y en verdad. Rápidamente, ¿qué es el espíritu? Tiene que ser regenerado. Porque el espíritu es tener el Espíritu Santo en nosotros. Que es en verdad, tiene que tener la palabra de Dios y que tiene que hacer desde la palabra de Dios, que es la verdad. Yo sé que también tiene que ver con alguna motivación de ser honesto y de ser sincero. Sí, pero es que mucha gente es honesta y sinceramente equivocada. El católico va a la iglesia y cree que lo está haciendo bien. El evangélico de nuestros días va a la iglesia y cree que lo está haciendo bien. No, hermano, si no se ha regenerado, si el Espíritu de Dios no está en esa vida porque lo regeneró y Él lo habita y Dios ha hecho de esa vida el templo del Espíritu Santo, toda oración que salga no es agradable ante Dios. Y eso hay que dejarlo claro y por eso el Señor dice, no importa el lugar, no importa si está solo, no importa si hay 2 o 3, están en familia o toda la iglesia, debe ser en espíritu y en verdad. Malaquías 1:11 leemos también dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En todo lugar, dice, todas las naciones, en cualquier lugar, pueden adorar a Dios. En Deuteronomio 6, hasta me gusta mucho porque imagínese usted a un padre con sus hijos pequeños. Yo no sé si creo que mi mamá hacía eso. Pero dice aquí Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero sobre el corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Dónde? Hablarás de esas palabras que están en el corazón del que va a hablar. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Ellos las ponían aquí. Y estarán como frontales en tus ojos. Aún las ponían acá. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, estos eran bíblicos. Por todo lado veían versículos, pensamientos de la palabra, como tenemos nosotros. A mí me gusta eventualmente poner así cositas para que al leerlas uno las va leyendo y las va mirando. Pero mire lo que es la adoración verdadera. No en un lugar, hágalo en tu casa, pero tienes que ir de caminata con tus hijos. Te lo lleva de la mano, ahí le va enseñando la palabra. Va para el colegio, ahí le va enseñando la palabra. Yo creo, Padre Santo, pero las primeras palabras, y antes de que un niño de estos coja un mundo celular, debería de conocer las palabras del Señor. Debería de saber de memoria, por lo menos algunos salmos. Debería de saber de memoria algunos versículos. Pero el problema que tenemos hoy día es que estos evangélicos de hoy día no le están enseñando la palabra a los niños. Porque el niño no quiere. Igual cuando le ofrecen una comida, el niño no la quiere, entonces no le dan. Entonces el niño nunca va a querer.
Porque el corazón del hombre es malvado. A los niños hay que entrenarlos, se llama entrenamiento. Toda esta basura que nos están vendiendo, ideología de género y toda esa cosa que están metiendo, ¿quién dijo eso? No, amado hermano, al niño se le instruye desde niño, se le enseña la palabra de Dios. Mi mamá me enseñó a mí desde que era niño la palabra. Yo a veces canto himnos aquí y me acuerdo cuando los cantaba desde niño. Eso nunca se me olvida, nunca se me olvidó. Sí, yo estuve lejos del evangelio por muchos años, yo lo sé. Sí, yo en mi adolescencia me aparté y en mi juventud también, yo lo sé. Pero gracias a que esa palabra quedó sembrada en mí, Dios siempre trabajó con esa palabra en mi corazón. Así que es responsabilidad de padres enseñarle, instruir a los niños. Por eso no nos apartamos. Obviamente no es garantía para la salvación, pero por lo menos cumplimos la responsabilidad de nosotros, de enseñar a nuestros niños. Ya si se condenan, hermano, ya no es problema tuyo. Tu problema fue el enseñar las Escrituras. ¿Por qué digo eso? Porque así dice la palabra. Ahora, en Mateo 6:11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No han notado? El pan nuestro. ¿Cuándo? ¿Y por qué dice dánoslo hoy? Porque hoy hay que orar. Porque hoy es que tenemos que ir a la presencia de Dios. Que no es solamente cada 8 días. Es hoy. Y también en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es bien interesante que aquí nos habla. Si bien es cierto que hay una adoración de familia, el altar familiar, como se llama, aunque no debería llamarse altar. Quitemos la palabra altar. Ni altar familiar, ni altar, ni esto es un altar. Porque cuando se hace un altar hay un sacrificio. Y el sacrificio ya fue hecho por Jesucristo. Nosotros sacrificamos alabanza, pero es diferente. Así que cuando usted ora allí, debe ser a diario, como dice acá, y también lo puede hacer en lo privado de una manera secreta. Sesiones 6 y 7. La adoración debe hacerse en la reunión de los santos. Seguimos leyendo ese párrafo número 6. Así como de una manera más, o sea, se tiene que adorar a nivel familiar, a nivel personal, en cualquier lugar, en espíritu y verdad, pero también se debe hacer así como de una manera más solemne. Note, la convención dice más solemne en las reuniones públicas. Está hablando de nosotros, el culto. Se debe hacer más solemne aquí, las cuales, es decir, esas reuniones, no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia. No han de abandonarse, no han de descuidarse ni voluntariamente ni por negligencia cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Es decir, la convención aquí, hermano, está hablando acerca de la reunión. ¿Cuál es la cosa con usted, hermano, que cogió de venir al culto cuando se le da la gana? ¿Acaso no es una obligación nosotros con Dios de venir al culto? ¿Acaso este no es el culto de Él? ¿Acaso no fue el que estableció el día de reposo, como lo vamos a ver ahora? Perdone que le hable así, hermano, pero usted ahora es siervo de Jesús y le debe a Él el culto, le debe a Él la adoración. Aquí nos faltaron unas parejas. Y yo te diga, cuando estaba ya pensaba, Señor, yo sé que ya algunos ya me está hablando al celular. ¿Por qué no vino? Ahora, yo sé, hermano, y es cierto que por el nivel en el cual estamos ahora de la economía, a algunos les toca trabajar los domingos, no es que vamos a ser cerrados a eso. Pero tenemos que, ojo, pudiendo venir, y este es el punto, pudiendo yo, es decir, como alguien dijo una vez, yo estoy de acuerdo con eso. Mucha gente dice que no vino al culto porque tenía un compromiso. Ahora, la pregunta es, ¿ese compromiso lo podía hacer mañana o la semana? Si la respuesta es sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué no vino al culto? ¿Es más importante ese negocio, esa reunión? Si lo podía posponer, esto no se puede posponer. Posponga cualquier cosa, hermano, menos la reunión del día del Señor. Amén. Y sé que aquí a algunos no les gusta, pero toca. Y hay unos versículos aquí, el Salmo 84, 1 al 4, creo que la convención lo tiene, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas donde Dios está, pero ¿dónde es? Y eso que aquí estaban restringidos todavía. Anhela mi alma, dice el salmista, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Dónde? En los atrios de Jehová, es decir, en el templo. Aún dice el gorrión haya casa. El salmista entró y comenzó a ver que, claro, ese templo era muy grande y vio que habían nidos. Y digo, uy, aún el gorrión tiene aquí casa. Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Claro que ese es el punto, ¿no? Él dice, Rey mío y Dios mío. Porque si Él es mi rey, yo voy a estar donde Él dice que esté. Si Él es mi Dios, yo voy a estar donde Él dice que esté. Y si no, yo lo paso por la paz. Pero me llama la atención aquí que dice la golondrina, porque ella hizo su nido allá y puso sus polluelos allí y ahí está dando, ahí está teniendo su descendencia, la golondrina. Como Él diciendo, yo quisiera estar aquí, pero no puedo estar siempre aquí porque me toca estar allá, afuera, atendiendo los negocios. Pero por lo menos el santo día voy a estar ahí, porque ahí está la presencia del Señor. Pastor, se está contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. La confesión está diciendo, la presencia de Dios está en mí porque soy el templo de Él, por lo tanto puedo orar secretamente. La presencia de Dios está en tu familia cuando ora porque son el templo de Dios y pueden orar allá. Pero mayormente se encuentra cuando su casa está reunida y nosotros somos casa de Dios. Mayormente Dios está esta mañana en este lugar que en tu casa. Mayormente está aquí porque aquí está el pueblo de Él reunido. Ese es el punto. Por eso la iglesia anhela al congregarse. El Hijo de Dios anhela correr para allá. Otra vez, si es por cuestiones de trabajo, bueno, ahí no hay nada que hacer. Órale a Dios para que le cambie ese trabajo. Y si no, pues no hay problema. Tampoco vamos a estar aquí que usted se sienta culpable por eso. El Salmo 122, 1 al 2 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Otra vez, esos donde estaba la presencia de Dios. Pero mira Hebreos 10, 24 al 25. Ya es el nuevo pacto. ¿Qué dice Hebreos 10? Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo yo voy a estimular al amor a mi hermano o él me va a estimular a mí? ¿Cómo lo voy a estimular a las buenas obras o él me va a estimular a mí si no nos vemos? Por eso dice aquí, y lo leo todo pegado, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Impresionante porque aquí también algunos ya lo tenían por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que la venida del Señor se acerca? Entonces debemos congregarnos con mayor frecuencia. Oh, yo admiro a esos hermanos que entre semana vienen. Porque aquí hay culto entre semana también. Algunos ni lo sabían. Y corren, mis hermanos. Gloria a Dios por ustedes. Pero la idea era que estuviera la iglesia plena. También entre semana. ¿Quién dijo que tenía que ser solo el domingo? Claro que si no viene el domingo muchas veces vendrá entre semana. Párrafos 7 y 8 de la confesión de fe. Comenzamos a hablar de su día señalado. En su día señalado, menos mal que ya hablé de ese día, así que no me voy a extender ahí mucho. Pero párrafo número 7 nos habla del día señalado, pero el cambio que hubo. Hubo el cambio, ahí es donde lo vamos a mirar, ese cambio de día. Y ahí tenemos dos sesiones, dice, voy a leer todo, dice, párrafo número 7 de nuestra confesión, así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, o debe ser perpetuamente hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana.
Ahí entonces en el día señalado, que es el Sabbat o el día del Señor, aquí vemos el cambio. En la primera sección vemos que está la orden de guardar un día desde el principio. Yo voy a leerlo otra vez. Dice, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo, es decir, cuando Dios creó la naturaleza, hizo todo, ahí mismo el Señor creó una proporción de tiempo, dice, por designio de Dios. Esto fue un designio de Dios para toda la generación, para toda la raza humana. Se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, ese sabía, pero luego así en su palabra, luego dice que por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres, en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para él. Es decir, ahí está hablando de dos cosas. Cuando Dios hizo la creación, Dios ahí apartó, proporcionó un espacio para que fuese día de reposo para Dios. Y eso me ayuda, hermanos, porque muchas personas creen que el día de reposo o el sábado fue establecido con la ley de Moisés. En la ley de Moisés se confirmó lo que Dios ya había establecido. Y así está para todos. Y le voy a decir, hermano, que esto es para otro tema, pero creo lo mismo pasó con el diezmo y con muchas cosas. La ley lo que hizo fue que reguló o estableció lo que Dios ya había establecido desde antes. Siempre ha sido así. Porque mucha gente dice, el día de reposo comenzó con la ley de Moisés. No, vamos a mirar que no. Por eso la comisión nos lleva a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 1, el Señor crea todo. Génesis capítulo 2 está terminando la obra de la creación. Y entonces mire lo que dice. Génesis 2, 2. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Como lo acabó ahí, dice, y reposó el día séptimo. Es decir, hasta el día séptimo había acabado todo. Así que quedaba el día séptimo. Dice que ese día reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó de toda la obra que hizo. Ahora, tengamos en cuenta eso de que reposó, hermanos, de una obra que hizo. Pero dice el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué hizo con ese día? Lo bendijo. ¿Qué hizo con ese día? Lo santificó, es decir, lo apartó. Lo bendijo, hay bendición de Dios en ese día, lo apartó, lo santificó, es decir, hay que dedicarnos a ese día. Más o menos es la idea. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, antes de que hubiera pecado, hermano, por favor, antes de que hubiera pecado, Dios estableció el día séptimo como el día de reposo o como el día de descanso. Ahora, ya en la ley de Moisés, si vamos ahí a Éxodo capítulo 20, vemos cómo se amplía esa orden que Dios había dado. Y claramente vemos que no es establecido por Moisés, porque Moisés tiene que apuntar a lo que ya acabamos de leer. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, parece que siempre somos como olvidadizos de ese día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo santificó. Para santificarlo es apartarlo o consagrarlo, hermanos. Acordémonos del día del Señor, el día de reposo, para dedicarnos a Él. Es para apartarlo. Y luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermano, ¿me está oyendo? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, tu trabajo, tu esfuerzo. Hágalo en 6 días, dice el Señor acá. Y sigue diciendo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Trabaje 6 días, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Note, no hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Tú no lo haces. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, es decir, cierto de negocio el domingo, que está dentro de tus puertas. Nada, nadie cierre todo. ¿Por qué? Porque en 6 días, si veo que se va otra vez a Génesis, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué? Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, la confesión nos quiere dar a entender, y obviamente ya habíamos hablado del día de reposo, pero ese día es consagrado
para el Señor. Dios así lo estableció antes del pecado, es decir, esto está en el corazón de Dios siempre. Y ese día de reposo, mirando Hebreos, está representando a Jesucristo. Muy interesante. Por eso nuestro día de reposo estamos acá y Jesucristo está acá. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Ahora, sesión número 2 nos habla del cambio del día. Voy a leer esa parte, la última parte de ese párrafo 7. El cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Los adventistas no pueden entender esto, pero Dios nos dio la gracia de poderlo entender, que ese cambio que hubo, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, el día de reposo cristiano o el sabbat cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Ahora, yo dije que pusiera cuidado al trabajo. Esto es muy importante, porque el Señor trabajó 6 días y el séptimo reposó. Y ahí en adelante estableció, todos van a trabajar 6 días y el séptimo reposa. De hecho, Jesús cumplió eso. Aunque vamos a ver que él es Señor del día de reposo, por eso Él hizo misericordia el día de reposo. Pero ¿qué pasó? El Señor muere un viernes, está en el vientre de la tierra, pero dice que en el primer día de la semana resucitó. Es decir, Jesús también laboró, digámoslo de esa manera, 6 días, pero Él resucita, pero ya Él resucita, no en el séptimo día, sino en el octavo día. Y el número 8 es el nuevo comienzo. ¿Por qué así, hermano? Porque el Señor hizo todo en 6 días, pero eso fue malogrado por el pecado. Ahora, el Hijo del Hombre viene y se encarna y toma la representación humana, pero Él ahora tiene que estar 3 días en el seno de la tierra y luego Él resucita, pero resucita el primer día de la semana en victoria. Entonces, gracias a esa resurrección, a partir de ahí la iglesia comenzó a celebrar el primer día de la semana y por eso hubo ese cambio. Es lo mismo, Dios trabajó en la creación, pero ahora Cristo trabajó en la redención. Y como Él resucita el primer día de la semana, es donde está su obra completada. Dice que resucitó para nuestra justificación. Así que la resurrección de Cristo, hermanos, es lo que evidencia que a partir de ahora Dios exige ya no el último día, sino el primer día de la semana como nuestro día de reposo. ¿Qué día de reposo? Día de descanso. Lo mismo. Aplica lo mismo para nosotros. Ese día hay que consagrarlo totalmente al Señor, dedicarlo a Él, y las tareas y las obras que se hagan en ese día son espirituales. No tiene nada que ver con trabajo secular. Deben ser espirituales. Visitar a un enfermo, tener misericordia por alguien, o como algunas iglesias lo hacen, estar todo el día, entonces, teniendo culto en la mañana y culto en la tarde. Yo hace rato he querido eso, y de pronto lo haré, culto en la mañana y culto en la tarde, hermano. Sería genial, y estar dedicado ese día solamente al Señor. Ahora, el punto aquí es bien claro entonces, que la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, que se conoce como el día de la resurrección de Jesucristo o el día del Señor. Así lo establece la Biblia. Y vamos a mirar Juan 21. En Juan 21 leemos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Seguimos mirando todos los contextos allí y nos damos cuenta que ese primer día de la semana fue el día de la resurrección de Jesús. Y la Biblia claramente dice el primer día de la semana. ¿Por qué será que lo está haciendo notorio? Porque quería que nosotros entendiéramos eso. El primer día de la semana. Luego en Hechos 27, hay muchos más, pero por lo menos traigo este. En Hechos 27 leemos el primer día de la semana. Note, creo que aquí ya han pasado por lo menos 30 o 40 años de que Cristo murió y resucitó. Y entonces dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunían? Para partir el pan, para la comunión, para la Santa Cena. Pablo les enseñaba, es decir, les predicó, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se reunió la iglesia? El primer día de la semana. ¿Cuándo se reunía el pueblo de Dios a adorarlo? Al primer día de la semana. Ya ese era su sabbat. 1 Corintios 16, 1 y 2. En 1 Corintios 16, 1 y 2 leemos: en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, Pablo lo había ordenado así. ¿Qué fue lo que ordenó Pablo? Cada primer día de la semana. No otro día. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte de algo, seguro haya prosperado, guardándolo para que cuando yo vaya, entonces no se recojan ofrendas. Ahora, usted está notando, y hay muchos textos, pero por lo menos me limito a esos, que está hablando del primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana. Hay otros contextos donde habla el día de la resurrección, pero también se le conoce como el día del Señor. Apocalipsis 1:10. En Apocalipsis 1:10 leemos, y está hablando Juan, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cuándo Juan estaba en el Espíritu? En el día del Señor. Es decir, hermano, la iglesia primitiva, como lo vemos acá, ya no comenzaron a reunirse el séptimo día, sino el primer día de la semana. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesús. Entonces, la confesión lo que nos quiere enseñar es eso. Hay un día de reposo. Y en ese día de reposo debemos adorar al Señor. La iglesia como pueblo de Dios debe congregarse, debe reunirse, pero no es un sábado ahora, sino un domingo. De hecho, la palabra domingo, de dominicos, es el primer día. Es el primer día, habla del primer día. Por eso, domingo, primer día de la semana. Y párrafo número 8 para ir terminando ya. Pudiéramos ponerle el título, su día señalado, pero ¿cómo guardarlo? ¿Cómo guardarlo, hermanos? Voy a leer todo el párrafo. El día de reposo, ya entienda cuál es, el primer día de la semana, se guarda santo para el Señor. Cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan su santo descanso durante todo el día de sus propias labores, que es el reposo, descansar de nuestras labores cotidianas, de sus propias palabras y de sus propios pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Hermano, obviamente esta confesión fue redactada por los puritanos. Jackson, que nos habla mucho de los puritanos aquí los miércoles. Hermano, esta gente era impresionante. Esta gente respetó este día, consagró este día. Y por eso cuando ellos redactan la confesión, están diciendo, mira, no solo se trata del día, se trata de mi preparación para el día. ¿Y cómo me preparo para el día? Ellos, ahí en la confesión está diciendo, yo tengo que hacer mis trabajos cotidianos, escucha hermano, sean laborales, sean intelectuales, sea de familia, lo que sea, debo prepararlo todo de tal manera que lo pueda hacer en los 6 días. Esa es parte de la preparación. El domingo no me lo tocan. Esa es la parte de la preparación. Cerrar todo de tal manera que el domingo no me ocupe. Porque puede pasar que el sábado usted está listo para venir o el sábado en la noche cuando de repente alguien lo... No, es que mirate, una cita urgente. ¿Qué es más urgente, la cita o esta cita que tenemos acá? Pero muchos corren. Parte de prepararnos, no solamente es ir a ese día, sino prepararnos. Y prepararnos implica que aún el sábado en la noche nos vamos a acostar tempranito. Porque esa es la razón por la cual muchos vienen aquí a llamarme cada vez, pastor, venga. Hermano, qué bueno usted venir ese día. Para mí, tempranito es 10 de la noche. Pregúntele a mi hija de acá a las 9 de la 9:30 yo estaba acostado. Anoche. Pero máximo llego a las 10:30. Pero eso sí, a las 5 estoy ahí. Pero si usted se acuesta a 12, 1 de la mañana, no está aquí, pero me está viendo. Pero hay algunos hermanos que me han hecho pastor. El reloj sonó y no lo escuché. Seguí derecho. Cuando me desperté, ya que estaba en el culto hace rato. Y más un clima como el de hoy.
Prepararnos es eso. Me atrevo a ir más allá. Prepararnos para el culto es aún alistar la ropa desde el día anterior y de todo listico. ¿Qué me voy a poner mañana? Aquí ya está. Pero a última hora, el esposo está allí y dice, la esposa mía, tráigame la camisa tal, uno que no la he planchado. No hay que ponerme, entonces póngase este buzo, lo que salió. Y digo algo más, y aquí me voy a meter en problemas. Ponerse la mejor percha para venir al día del Señor. Eso hace parte de la preparación. Yo por eso por lo menos una corbata trato de ponerme. Porque hermanos, es el día del Señor, es la cita con nuestro Salvador, con nuestro Rey. Vea mujeres como vienen de pintosas, de hermosas, y a veces los hombres se vienen con lo que cogieron por ahí a última hora. Y aprovecho para decir, menos mal que aquí nadie tiene gorra, pero nunca una gorra al culto. Y tampoco en bermudas o en pantalonetas. Va a llegar el tiempo donde acá todos los hombres, ojalá con corbata. Yo no he visto iglesias así, tan bonito que se ven. Entra uno y todos allí, hasta los... Tienen mejor traje los ujieres que el pastor. En muchas iglesias es así, recibiéndolos en la puerta. ¡Qué hermoso! ¿Es bonito, hermano? Eso se llama dedicación al día y a los hermanos. Pero no, hoy día nosotros somos relajados y vamos como que nos da la gana. Entonces habla de una preparación, obviamente, y esto físico, ¿y qué espiritualmente? Más espiritualmente, hermano. Ore por la tarde, ore por la noche del sábado, prepárese, Señor, y listo. Señor, que Dios me bendiga. Háblame, Señor, en el culto, que mi ojo esté abierto, que mi oído esté despierto para poder recibir tu palabra, Señor. Si usted viene preparado, va a recibir. Recuerda lo que el pastor Luis Michelén dice: si el pastor debe preparar el mensaje, ¿cuánto más la iglesia preparar su corazón para recibir el mensaje que el pastor preparó? Por eso muchos no reciben ni fío, ni se preparan para venir. Debe haber entonces una especial preparación para ese día, con anterioridad, y guardarlo, dedicándolo solo para el Señor. Yo le leo Nehemías 13:15, creo que está en la confesión, no sé. Es que a veces pongo unos que no. Nehemías 13:15 al 22 sí está. Y es que es importante, vamos a leerlo. Dice, mire, en aquellos días, y aquí está hablando Nehemías cuando él vino y reconstruye y arregló muchas cosas, pero mire lo que él dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares, en el día de reposo. ¿Qué es pisar en lagar? Es decir, estaban trabajando a hacer vino. Pisaban en lagares, ¿cuándo? En el día de reposo. Y que acarreaban haces, estaban trabajando, cargando asnos con vino, y también de uvas, de higos, de toda suerte de cargas que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté, note, ¿qué hace un pastor allí? Un buen pastor, un buen profeta, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros, de gente de Tiro, que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Jerusalén. Oiga, ellos traían el mercado desde Tiro y lo vendían. ¿Por qué? Porque había quien compraba. ¿Y quién compraba? Los hijos de Israel. ¿Cuándo? El día de reposo. Eso lo estaba viendo Nehemías. 17. Y reprendí a los señores de Judá. Los reprendí. Así que acepte mi reprensión hoy, hermano. Y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Note lo que dice Nehemías: y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. En otras palabras, la cautividad se dio porque ustedes profanaron el día del Señor. No lo respetaron y lo siguen haciendo. Y luego dice: y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Hermano, si el Señor se airó allá, antiguo pacto, no va a pensar que en el nuevo es diferente. 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, note cómo todo esto concuerda con la confesión, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. No dejó que se vendiera ni se comprara nada. Y puse a las puertas algunos de mis criados
para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Verdad que sí va a tocar poner? Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas especies de mercancía. Y les amonesté, o sea, ellos también, y les amonesté y le dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde que aquí les digo, ¿qué vienen a hacer aquí si nadie va a ir a comprarle sus productos? Desde entonces, no vinieron en día de reposo. Es lo que toca hacer. Hermano, si alguien lo llama para un negocio el día del Señor, lo va a seguir llamando. Y el diablo le va a ayudar. Pero si usted de entrada dice que no, ya usted tiene la victoria. Dije a los levitas, versículo 22, y dije a los levitas que se purificaran, mire la preparación, y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdona según la grandeza de tus misericordias. Entonces mire que esto hace parte de la preparación, mi amado hermano. No dejar que en ese día pase algo. Y si pasa, es porque nosotros de alguna manera lo estamos permitiendo, porque no estamos tomando la seriedad del día del Señor. Y termino por Marcos 2, 27 al 28. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que, hermanos, por lo menos el día de reposo, guardémoslo para nuestro culto en la mañana. Por eso anexamos una clase para, no es que los quiera tener aquí más tiempo, pero es porque, hermanos, más tiempo en la presencia del Señor como iglesia, aprendiendo y recibiendo. ¿Listo? Ya nos dedicamos en la mañana porque desde que usted se levanta, usted comienza a dedicarlo al Señor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer por la tarde? Tenemos que cuidar eso también. ¿Qué es lo que nos dice acá? Diversiones para mí, trabajos, situaciones. La idea es que todo sea espiritualmente. Si usted va a visitar, porque hay que hacerlo. Vaya y visite, pero enseñe la palabra, predique la palabra, visite a sus familiares, pero haga algo con ellos espiritualmente. Es decir, que ojalá ese día sea dedicado solamente para las cosas del Señor. Pero si no puede, por lo menos consagre la mañana. Consagre la mañana. Porque me tengo que ir con mi familia. Yo no te digo que no vaya con su familia. Pero usted va espiritualmente. Tenemos 6 días. Pero el primer día. ¿Y sabe por qué el primer día? Porque el Señor dijo, más buscad primeramente. Imagínense, hoy está comenzando esta semana. Y si nosotros comenzamos esta semana en la presencia del Señor, buscándolo primeramente a Él, hermano, ya la semana está bendecida. ¿Sabe que yo creo eso? Ahora imagínense cuando usted no viene. ¿Cómo comenzó su semana? En mi casa. Yo entiendo que hay mayor bendición cuando estamos reunidos como pueblo. Cuando estamos reunidos como iglesia. Porque respetamos su santo día. Hermano, es el día del Señor. No es mi día. Es decir, tú no puedes tomar decisiones en ese día. No es su día. Es de Él. Y Él es el que toma las decisiones en ese día. Si tú eres un hijo de Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, contigo no es. Así que no se enoje conmigo. Pero si eres un hijo de Dios, vas a aprender a respetar ese día y hacer lo que hay que hacer en ese día. Adorar y bendecir a nuestro Dios santo y trino. Amén. Oremos.